Buenas tardes. Vamos a empezar a grabar y vamos a iniciar con la oración. Lamento que no esté Marcelino a esta hora, pero vamos a ofrecer una oración por él y por su familia para que tengan discernimiento y comprensión de la experiencia de la muerte de su padre y para que puedan hacerlo más llevadero. ¿Ok? Amado Padre Celestial, querido Señor, humildemente nos inclinamos ante ti. Te damos gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos de nuevo para tratar de aprender más acerca de tu revelación. Te damos gracias, Señor, por el conocimiento que nos permite tener una visión diferente a la visión del mundo, para que Marcelino y su familia puedan llevar esta experiencia con gratitud por el tiempo que compartieron con su padre y con la ilusión de saber que van a volver a reunirse con él y que está pasando unos momentos agradables al lado de sus seres queridos. Bendícelos, Señor, y dale sabiduría para que puedan enfrentar este duelo. Ayúdanos para que hoy podamos tener una buena asistencia y para que podamos aprovechar nuestro tiempo y aprender del resumen que vamos a hacer de estos 6 documentos. Por encima de todo, Padre, danos discernimiento y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces, Miriam tuvo que salir. Entonces, Laurita dice que no tiene para compartir. Bernardo, comencemos con tu resumen. Ok, listo. Voy a poner... Ay, mira. Bueno. Listo, acá se ve bien, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, yo les cuento básicamente las tres secciones que escogí para compartir son de inicio, de cuando arrancamos esta segunda sección del estudio y son del documento 7, ¿sí? Que habla del Hijo. Y les voy a compartir que es la relación del Hijo Eterno con el universo, la relación del Hijo Eterno con el individuo. Está en la página 132 del libro que tenemos en PDF. Okay. Dice: el pensamiento motivante, el contenido espiritual, el que valida la súplica del mortal. Las palabras carecen del valor. Recién yo hacía mi repaso para buscar qué quería compartir. Me llamaba mucho la atención el sentido de que realmente esta experiencia de poder tener esta revelación ha sido demasiado motivante para mi vida. Y esa parte motivante definitivamente viene de esa influencia importantísima del Espíritu Infinito, y es de ese contenido espiritual que realmente es el que debe tener nuestra vida. Entonces, para mí realmente es motivante el poder buscar cada vez más que mi vida realmente tenga ese contenido espiritual, que es el que me va a llevar a poder tener una experiencia mortal mucho más placentera y de, diría yo, un fácil retorno a nuestro Padre Celestial. El siguiente documento está igualmente en el documento 7, la parte de la revelación suprema del Padre, página 136. Sí. Esta parte dice: aprenderéis, no, discúlpenme, me estoy saltando. Es esta, el espíritu del autootorgamiento, de la página 133. Dice: el Hijo Eterno se unió sin reservas al Padre Universal en la transmisión de ese extraordinario precepto para toda la creación. Sed perfectos, así como vuestro Padre en Jabona es perfecto. Y desde entonces esa invitación mandato ha motivado todos los planes de supervivencia y los proyectos de autootorgamiento del Hijo Eterno y de su vasta familia de hijos coordinados y asociados. Y en estos autootorgamientos los hijos de Dios
han llegado a ser el camino, la verdad y la vida para todas las criaturas evolutivas. Lo relaciono mucho con el documento que estaba compartiendo anteriormente, porque pues habla de esa motivación de contenido espiritual. Y en el repaso que estaba buscando, pues no hay motivación más grande, pienso yo, para cualquiera de los hijos de nuestro Padre. No hay una motivación más grande para mí en este momento que buscar esa perfección, ese ser perfecto, así como nuestro Padre que está en jabón es perfecto. Y ver que realmente es una invitación que se nos hace a nosotros, y esa motivación vuelve nuevamente pues a buscarle el sentido espiritual de todas las cosas que se nos están revelando ahora. Y posteriormente pues es de la revelación suprema del Padre, donde dice: aprendéis más acerca del carácter y la naturaleza misericordiosa del Hijo Eterno, según meditéis sobre la revelación de estos atributos divinos, efectuada en amoroso servicio por vuestro propio Hijo Creador, quien cierta vez fuera Hijo del Hombre en la tierra, ahora soberano, exaltado a vuestro universo local, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. De esta parte a mí me gustó mucho la parte donde dice: según medité sobre la revelación. Para mí, definitivamente esta experiencia y el poder obtener este conocimiento, pues me ha hecho tener un panorama que ha dado la vuelta totalmente a mi vida. Y el meditar sobre esto es lo que me ha permitido a mí tener tal vez un cambio dentro de mí como persona para con mis semejantes. Y de pronto en alguna oportunidad que tenía con mi papá hablar esta semana, yo decía: más allá del gran conocimiento que estoy recibiendo, me cautiva es ver cómo puedo ir transformando mi vida, y cómo realmente el meditar en estas cosas y el ir espiritualizando mi vida me ayuda realmente a poder ser diferente, a poder ser realmente una persona que pueda servir de una forma diferente, amar de una forma diferente a mis hijos, a mi esposa, a mis semejantes. Y pues bueno, es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, bien, gracias. Mil gracias, Bernardo. Entonces sigue Luis. A Luis ya no fue. ¿Qué pasó? Entonces sigue Carlos. Se está excusando Aníbal, Mario Aníbal, que también está como Miriam con lo de la tormenta en Argentina, que está terrible. Que va a ver si el voltaje le permite entrar, entra, pero que nos mandó una notica. A ver, don Carlito. Rita, buenas tardes. Acuérdate que tienes que conectar tu micrófono, Carlos. Hola, hola a todos. Hola, Rita, ¿cómo estás? No tengo muy buen internet, así que voy a intentar Tranquila. Bueno, bendiciones para todos. Gracias. Amén. Sí, Carlos. Bueno, ¿sí ven ya se ve lo que se compartió? Sí, señor. Bueno, yo hablo sobre la personalidad de la deidad. Me llamó mucho la atención la trinidización, o sea, cómo el Padre se despoja de su personalidad espiritual para dársela al Hijo, sin que esto interfiera en que también se la pueda compartir al resto de las criaturas de tiempo y de espacio. De esta forma, pues me llamó la atención que el Padre no se limita en la capacidad de ser Padre, siendo Padre del Hijo Eterno,
sin dejar de ser padre de todas las criaturas posteriores que crean en conjunción con el Hijo y el Espíritu Infinito. Que el Padre tiene esa capacidad de otorgar y de funcionar como Hijo en personalidad, y también funciona en el mismo espíritu, otorgándole a todos inteligencia y la capacidad de decidir volver hacia Él por la fuerza de atracción que Él ejerce hacia todo lo que Él crea. Otra parte que me llama la atención es que el Padre, además de que otorgó la personalidad a su Hijo, Él necesita realmente tener hijos para completar su paternidad. O sea, el Padre sin hijo no sería padre si no tuviera hijos. Y entonces esa fuerza, o sea, eso que es tan indispensable para que Él sea padre, lo transmite luego al Espíritu, haciendo la fraternidad entre padre con hijo. Entonces, ahí es donde el Espíritu Infinito genera ese poder de fraternidad como familia. La segunda parte... Carlos, perdóname, ojo que ahí esa fraternidad se refiere a la relación entre el Hijo, ¿sí? O sea, segunda fuente y centro, y el Espíritu Infinito. Exacto, sí. Porque los dos son hijos del Padre, aunque el Espíritu Infinito es hijo del Padre. O sea, es como si fuera hijo y nieto, digamos, como una especie de hijo y nieto. Sí. Después hay otra parte que me llama la atención, que es el Hijo eterno es espíritu, pero Él también tiene mente. Pero lo que más me llama la atención dice, pero no una mente ni un espíritu que la mente mortal pueda comprender. O sea, para nosotros es difícil, por eso me acuerdo que a Jaime yo le preguntaba muchas veces, le decía que por qué era tan difícil entender a veces el Hijo, porque como nosotros todavía no tenemos espíritu creado, o sea, no somos espirituales y no tenemos hasta ahora un proceso más material que espiritual, nos es difícil entender que Él también tiene mente. Y él también observa los fenómenos mentales en organismos vivientes que funcionan a nivel animal, o sea, también los podemos ver, o sea, nosotros como humanos podemos entender de pronto ciertas capacidades de los animales, de ciertas manifestaciones, pero nos es difícil para nosotros entender la mente del Hijo, porque nosotros somos más, o sea, estamos más adaptados al actor conjunto que es mente para nosotros y no al espíritu que es el Hijo. Correcto. A ver, ¿qué otra parte? Y por último, en la parte 8.4.4 me llama la atención todo lo del universo local, la manifestación de que el Hijo Creador es el responsable de crear por los universos locales, pero inmediatamente entra el Espíritu Infinito, que son las ministras divinas o la parte como femenina, maternal, de esos espíritus que son las hijas creativas, que fomentan que nosotros ascendamos como criaturas materiales hacia el logro espiritual. O sea, ellas son las que como nos impulsan a buscar cada vez más la espiritualidad y alcanzar pues más altos niveles de espiritualidad. Pero que el Hijo de todas formas también nos impulsa a revelarnos la voluntad del Padre, que es ser perfectos como Él es perfecto. Entonces, ese juego de ellos dos, digámoslo, como para que me entiendan, lo que quiero decir es que me llamó la atención que los hijos nos enseñan la personalidad como el Padre, como lo que es el Padre, y las ministras, las hijas creativas, nos enseñan, o sea, nos impulsan a lograr cada vez más el espíritu, como alcanzar más lo espiritual. Entonces, en sí, pues eso fue lo que más me llamó de esos tres temas de lo que quiero compartir. O sea, eso fue lo que a mí más me caló. O sea poder entender como la función de cada uno de ellos. O sea, que el espíritu me ayuda a buscar la espiritualidad, el espíritu me guía lo que es el Padre y el Padre pues me da la personalidad para estar más cerca de él. Bueno, sin embargo, quisiera complementar algo en el último punto. ¿Sí? A ver, las ministras divinas, en el momento que el Padre y el Hijo tienen un Hijo creador, ¿sí? Primera y segunda fuente tiene un Hijo creador, automáticamente el Espíritu Infinito le crea a su compañera, que es el Espíritu Materno del universo local. Por eso, digamos, en línea directa tenemos Espíritu Infinito, Espíritu Materno,
que es lo que denominamos aquí Espíritu Santo, a nuestra mente directamente, porque recordemos que la mente, que es parte de nuestra identidad eterna, es un don que viene del Espíritu Infinito vía el Espíritu Materno, que realmente es nuestra mamá. Sí, sí. ¿Correcto? Entonces es muy importante que separemos que el Hijo Creador es hijo del Padre y del Hijo, ¿sí? Mientras que el Espíritu Materno es hija del Espíritu Infinito. Y después cuando veamos un poquito más adelante los documentos, vamos a ver cómo ella es creada por el Espíritu Infinito, pero criada por el Espíritu Rector. Es una cosa bien bonita, lo vamos a estudiar, ¿sí? Bien, sí, más adelante, ¿ok? Pero te agradezco mucho, estaban muy buenos los puntos. Ok, gracias, Rita, con tus notas. Después de Rita sigue Carlotica. Carlotica, bienvenida. Bueno, yo lo que debo decir, debo confesar públicamente, a mí me está costando muchísimo, pero muchísimo, interpretar algunos conceptos. Yo, a pesar de que vuelvo a releerlo, el material, lo leo hasta 3, 4 veces cada documento, hay cosas que a mí me confunden tremendamente. A mí no me queda claro todavía lo que acaba de decir. ¿Quién está hablando, perdón? Antes que yo no tengo esa facilidad para terminar de interpretar la función de cada uno. Yo no estoy trabajo de volver a leer a cada uno de los documentos. Algunas cosas escribí acá de lo que a mí me iba llegando, pero digamos que realmente me cuesta horrores poder, digamos, ensamblar todo. Lo que hay que decir claro es de que ¿cuál es la misión? No sé si es la palabra correcta de definición, pero ¿a qué venimos a este mundo? Y digamos, lo que yo descubro es que realmente hay un padre que me ama y donde se sirve de, digamos así, de un grupo de, no sé si decir identidades o entidades, o llamémosle, como decía Jaime, los días, o nuestro ajustador de pensamiento, y todas aquellas almas, por llamarlas de alguna forma, que nos ayudan de alguna manera para ir encauzándonos en el camino espiritual. Eso es lo que yo rescato, y lo que descubro, digamos, es de que hay, como decía, un Dios que me está esperando, que realmente existe, que es real, de que existe un paraíso, y vuelvo a decir, y que se sirve de ciertas entidades para que yo logre esa ascensión, digamos. Descubro, por ejemplo, de que una de las cosas que a mí me llamó poderosísimamente la atención, y es de las cosas que yo sigo, digamos, agarrada, es la reencarnación. Es una cosa que a mí todavía me da vuelta en la cabeza. Es como decir, todavía me cuesta desarrollar que yo tengo, o sea, más o menos 20 años estuve pensando que existía la reencarnación, y de pronto descubrí que no, es como que todavía una idea que a mí me sigue dando vuelta en la cabeza. Pero yo lo que quiero decirles también es de que estoy tan fascinada con todo esto, porque para mí es un descubrimiento tremendo. Yo es la primera vez que lo agarro el libro y lo voy leyendo como ustedes me indican. O sea, ni me adelanto, ni leo para atrás, ni nada. O sea, trato de volver a releer los mismos documentos y tratar de interpretar todo eso. Pero lo que a mí me llega al corazón es simplemente pensar que hay un Padre que me ama, que nos ama, y que de alguna manera pretende de que vivamos como, o sea, dignamente, tratando de ser perfectos. Por supuesto que no, al menos yo nunca, no sé, llegaré perfecto, pero trato de hacer lo mejor posible, trato de estar a la par de mi prójimo, trato de hacer, o sea, tener buenos sentimientos, buenas actitudes, aunque por ahí soy medio gritona, medio chillona, pero bueno, también tengo mis virtudes y mis defectos. Pero bueno, no sé si más o menos me hago interpretar, pero como les digo, hay muchas cosas que yo tengo anotadas de las que no termino de entender, que Jaime me había dicho el jueves pasado que era interesante que en otra oportunidad hagamos una reunión puntualmente con las cosas que no entendíamos para que ellos nos vayan aclarando. Yo creo que Flor y Jaime, que me parecía fantástico.
La verdad que tengo muchas, no son dudas, pero como digo, no sé si no me da la cabeza por ahí, porque lo Rita, de mira, releer y un montón, me confundo un montón. no te compliques y te voy a hacer una sugerencia. En la medida que vas estudiando, lo que no vayas entendiendo, lo que te vaya generando duda, mándanos correos electrónicos, ¿sí? En tal punto no entiendo esto, o me estoy confundida con esto, o me cuesta trabajo esto. ¿Por qué yo he querido poner tanta atención? Sí. Sí, dime. Perdón, Jaime, que no entiendo nada, porque tengo el internet bastante mal. ¿Me puedes repetir todo lo que dijiste? Perdón, porque no escuché casi nada. Tranquila, bueno. Primero Jaime, que... se te cortó un poco la voz con el internet. Sí, sí, está pasando igual con el de Rita, pero a ver, te repito. La sugerencia es que semana a semana, lo que no vayas entendiendo o lo que te genere dudas, mándanos un correíto electrónico, ¿sí? Y entonces te vamos respondiendo para no dejar que se acumule demasiada la información, porque si no después es imposible. ¿Sí, soy claro? Entonces, semana a semana, y mire, bueno. De la lección de esta semana me quedaron estas 5 cosas que no entendí. Y nosotros te vamos respondiendo. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, perfecto. Bien, perfecto. Ahora, para ti que eres nueva, quiero aclararte algo, Rita. ¿Por qué le he puesto tanta atención a los primeros 10, 12 documentos? ¿Sí? Porque nosotros descubrimos un padre totalmente diferente, un padre amoroso, ese padre que tú has descubierto, ¿sí? Y es algo que nos cambia la vida, pasar del Dios castigador y vengativo al padre amoroso. Después el hijo, nosotros tenemos que entender el hijo, y yo insisto que el hijo es la persona más difícil para nosotros de comprender de la Trinidad, por lo que es un ser absolutamente espiritual. ¿Sí me están escuchando? Aquí me sale que tenemos la conexión inestable. Bueno, entonces, el hijo nos cuesta trabajo, como anotaba Carlos, porque nosotros somos seres totalmente materiales y el hijo es totalmente espiritual. Con el Padre tenemos el vínculo, el ajustador de pensamiento, y con el Espíritu Infinito tenemos nuestra mente, que como son los dos dones que son más tangibles para nosotros, ¿sí? Mientras que el Hijo nos da el Espíritu, y como aún no somos espirituales, es un espíritu potencial todavía, ¿sí? Entonces, solo en la medida que vamos desarrollando alma, ¿sí? Empezamos, pero yo creo que realmente nosotros vamos a empezar a comprender el Hijo. Ya en los mundos de estancia nos va a ser más fácil, que vamos a estar en un estado monontial, que es ya un estado intermedio. Pero esa dificultad, por eso le he puesto tanta atención. Ahora, el Espíritu Infinito es muy importante comprenderlo, porque es el Dios de acción, y porque realmente, ¿qué se nos pide a nosotros dentro del libro Durantia, y entre el libro Durantia y en general, dentro del camino de perfeccionamiento? Que nosotros demos de lo que recibimos. Nosotros no podemos quedarnos con el conocimiento archivado y guardado en una carpetica en el computador o en nuestros corazones o debajo de la cama. Nosotros el conocimiento que recibimos debemos compartirlo, ¿sí? Y debemos ir desarrollando esa capacidad de compartirlo, y esa capacidad es una herencia que tenemos del Dios de acción, que es el Espíritu Infinito, y que viene vía nuestra madre, que es el Espíritu Materno del universo local, y que igualito estamos recibiendo amor, estamos recibiendo una cantidad de dones. Entonces, por eso es tan importante que le pongamos atención a estos documentos iniciales, porque nos van a dar una perspectiva totalmente diferente. Ahora, nosotros vamos a entrar a una etapa que es lindísima, que es la etapa propiamente dicha de la cosmología, que es toda la administración, ¿sí? Donde vamos a estudiar cómo es el universo maestro, y vamos a estudiar cómo son las jerarquías y las huestes celestiales y qué es lo que hace cada uno. Entonces ya va a ser más fácil para nosotros ubicarnos dentro del contexto cósmico. Listo, yo salí del Padre, salí de sí, y venimos de esa Trinidad con unos dones que nos dan, y la idea es que regresemos a la presencia de nuestro Padre en el paraíso, ¿correcto? Que un día lleguemos a estar con Él. Pero nos va a ser más fácil si tenemos la visión completa de ese universo maestro. Entonces, por eso vamos a irlo digiriendo. Eran muy importantes estos documentos, no te preocupes, y lo que sí te pido es, ve escribiendo, no nos dejes acumular. Te voy a poner un ejemplo. Mientras que yo les dije a ustedes, por efecto de tiempo, que solo prepararan 3 cositas, yo en mi resumen tengo 9 páginas, ¿sí? Con las cosas que yo considero que son más importantes de esos 5 documentos, ¿sí? Yo tengo 9 páginas con aspectos que ahora inclusive las puedo compartir con ustedes,
Es más, les puedo compartir mis 2 resúmenes, se los puedo mandar por correo para que ustedes le den una miradita, donde yo lo que hago es lo mismo. Yo voy sacando, copiando y voy coloreando, ¿sí? Y los voy pegando en un archivo que, digamos, sería el resumen de las cosas más relevantes, que es interesante eventualmente que ustedes tengan mi resumen. Es como una copialina, como decimos nosotros en el colegio, ¿sí? Es donde les voy a dar una visión, les voy a de pronto a hacer resaltar los puntos que a mi humilde juicio son más relevantes, pero ¿sí? Esto es una cosa que es del sentimiento, lo que le va llegando a cada uno. Pero entonces es un ejercicio interesante que al final lo puedo compartir con ustedes para que lo curioseen, por lo menos. ¿Ok? ¿Listo, Rita? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Gracias, Jaime. Ok, listo. Gracias. Listo, Rita. Entonces ahora, Carlotica. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí hay que perderle el miedo también a equivocarse uno. Claro. Y bueno, desde el punto de vista de la experiencia de cada uno. Primero que todo, pues nunca pensé poder como conversar, verbalizar conceptos de la Trinidad. Y a través de estas lecturas, pues eso se ha ido interiorizando más. Y encontré como una paradoja. El hijo que yo desde mi ingenuidad o experiencia intelectual traía que era más cercano es el que está más lejos. Y el hijo espíritu, la tercera fuente y centro, pues está más cerquita y es al contrario, es como el más cercano y más conocible o más de sentirlo desde un aspecto racional, pero resulta que para poder conocer el Padre hay que conocer a través del Hijo, por eso es el autootorgamiento, esa es como la grandeza, por eso digo un poco la paradoja, porque la grandeza está en que, pues, si conocemos al Hijo, conocemos al Padre, entonces, pues la presencia de Jesús sí fue infinita dentro de estas lecturas de lo que, por qué la importancia de ese otorgamiento. Y el libro lo plantea, vuelvo y digo la parábola, la paradoja. Nosotros tenemos el ajustador de pensamiento, el Padre nos lo da, pero pues resulta que el tema es que tenemos es que conocer a Jesús para poder interiorizar y llegar al Padre. Es mi lectura del tema. Porque, a ver, él lo dice, el circuito de la gravedad espiritual literalmente arrastra el alma del hombre hacia el paraíso. Entonces, como que ratifica que el ajustador lo tenemos y es el que nos está dando esa mente, esa claridad, ese discernimiento, pero tú lo dices muy especialmente, la acción del espíritu en nosotros hacia la búsqueda de esa vivencia humana que vivió Dios pues a través de Jesús. Ahora comprendo con mayor verdad personal las palabras que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Hijo Eterno no participa de la vida experiencial, solo el Padre a través del ajustador del pensamiento, pero compensa esta limitación a través del autootorgamiento. O sea, para mí fue un redescubrimiento de la importancia de Jesús hecho hombre. Comprendo en este punto que los de arriba sí bajan y los de abajo ascendemos. Así, estemos dotados del ajustador de pensamiento, la dádiva del Padre, es a través del autootorgamiento del Hijo Jesús que conocemos al Padre. Quería compartir eso. Ok. Voy a hacerte un comentario, Carlotica. Yo creo que valga la aclaración. Recordemos el logo de los 3 círculos concéntricos, ¿correcto? Decimos que el del centro es el Padre, el que sigue es el Hijo y el que sigue es el Espíritu Infinito, ¿correcto? Y eso lo hago para que recordemos que para llegar al Padre tenemos que pasar primero por el Espíritu Infinito, después tenemos que llegar al Hijo y después vamos a llegar al Padre, ¿correcto? ¿Por qué se nos facilita más el Espíritu Infinito? Porque está más cerca a nosotros el Espíritu Infinito y a través de la mente lo podemos, digamos, comprender más fácil.
Entonces acuérdate que nosotros de aquí para arriba primero nos vamos a encontrar con el Hijo, nuestro hermano Miguel, ¿sí? Pero es que en esta Trinidad, recordemos que Miguel no es este hijo. Miguel es un hijo del Padre y del Hijo. Él no es el hijo de la Trinidad. Entonces, el Hijo Creador, cuando se auto-otorga, lo que hace es ayudarnos a comprender al Padre, nos revela ese Padre amoroso. Por eso lo que tú anotabas con la frase de la Biblia, que el que conoce al Hijo, pues conoce al Padre, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Se refiere al amor que recibimos de Él y a poder comprender a ese Dios de amor, no al Dios vengativo y castigador que nos habían metido en la cabeza a través de tradiciones. Entonces, el Padre lo conocemos realmente a través de Miguel, de Jesucristo, cuando se hizo hombre y se auto-otorgó, porque Él fue a revelarnos al Padre. Él no vino a pagar los pecados como nos habían enseñado a nosotros, que era a expiar nuestras culpas. Él fue a revelarnos al Padre. ¿Cómo nos revela al Padre ese Hijo Creador? Nos revela al Padre en la medida que nos muestra ese amor que tiene nuestro Padre para nosotros. Entonces, borra todo eso que nos habían metido a través de mitos y tradiciones y nos revela a un Dios de amor, a un Padre amoroso. Entonces, ahí cambia completamente todo. Ustedes se acuerdan que cuando yo les hablé de la identidad, dije que el Padre tenía unas características muy puntuales que debíamos familiarizarnos, que nos otorga la personalidad, pero a la vez, si pudiéramos resumir en algo más, eso es el amor. Es un Dios de amor. El Hijo nos otorga el Espíritu y si pudiéramos resumir otra palabra, es misericordia, que nos dice, la define el libro como que es amor en acción. Y después el Espíritu Infinito nos da la mente, pero además nos enseña todo lo que es la ministración, que es el actuar. Entonces, fíjense ustedes cómo empezamos a encontrar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Hijo, ¿sí? El Hijo Miguel de Nevadón, el que se autootorga, cuando viene como nuestro hermano Jesús, él lo que hace es revelarnos al Padre y todas esas características de bondad. Pero después de eso, vamos a tener contacto de nuevo, seguimos con el tema de la Trinidad, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a recibir para discernimiento, que es parte de lo que Rita nos preguntaba, cuando no entendemos algo, cuando algo no está computando, no entra, es el momento de doblar la rodillita y pedir discernimiento para que podamos comprender que es un don que viene a través de nuestra madre. Entonces, es el momento de pedir, decir, mire, mamá, no entiendo, ayúdeme. Y yo les prometo que ustedes van a recibir las respuestas y van a poder comprender las cosas que están quedando entre el tintero, como decimos nosotros, ¿ok? ¿Sí soy claro? Bueno, ok. Entonces, Mario Aníbal, veo que pudiste entrar. Laurita, ¿quieres animarte a compartir algo con nosotros? Dale. Bueno, en el resumen anterior yo había comentado algo de cómo yo había entendido los conceptos de Dios, como el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Infinito. Tienen, yo decía, como el ADN, el mismo ADN, cualquiera de las tres personalidades es Dios en todo. Y ahorita con las lecturas de los otros documentos entiendo que cada uno tiene una función muy específica y vuelvo a compararlo con el cuerpo. Los pulmones hacen una función, se encargan de oxígeno, de purificar, el hígado otra función, y aunque sean nombres distintos y con actividades distintas, favorecen y permanecen en unidad. Esa es una parte que medio la entendí. Y otra parte que me encantó muchísimo, no sé exactamente el número, pero esa donde para que exista la paternidad de Dios tiene que estar el Hijo. Y cómo es que a nosotros, las criaturas más bajas, digamos, en evolución, se nos concedió esta parte de la paternidad, porque bien hubiéramos podido ir al bosque y encontrar unos huevitos y hacer los hijos, pero se nos concedió esta parte compartida de maternidad, paternidad, el tiempo de espera, el ver crecer a los hijos, el educar a los hijos o aprender de ser padre, y toda esta parte me ha impresionado mucho y me gusta mucho y en definitiva estoy muy agradecida con la revelación que me muestra este padre que es amor en acción. Muchas gracias. Ok, Laurita. Gracias. Miriam, ¿te animas mientras aparece otra vez Mario Aníbal? Yo voy a leer lo que hice del resumen, ¿no? Ok, dale.
del documento 8, que es el Espíritu Infinito, que realmente es el que más me llega al alma, ¿no? Dice así: el Padre encuentra en el Hijo un verbo perfecto y adecuado para expresarse divinamente, manifestándose así el deseo supremo del Dios pensamiento como el Dios palabra, de un agente universal e infinito, de expresión mutua y de acción combinada. Cuando Dios el Padre y el Hijo crean una acción idéntica e infinita, como es ejecutar un plan de pensamiento absoluto, en ese momento entra en acción el Espíritu Infinito. En realidad, bueno, los tres existen desde la eternidad y no tienen ni principio ni fin. Son tres personas individualizadas, pero eternamente asociadas. O sea, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. El primer acto del Espíritu Infinito es reconocer a sus padres divinos, al Padre Padre, al Hijo Madre. El Espíritu se identifica con ambos. O sea, es como la prolongación, o sea, me cuesta expresarlo, pero digamos, es la prolongación que envuelve la acción del Padre y del Hijo. O sea, es la expresión más sublime, más espiritual del Padre. Así surge Dios en acción, que son los tiempos de expresión creadora del Padre y del Hijo, en asociación conjunta y exclusiva, la tercera fuente y centro. No existen registros de energía creadora y de sabiduría administrativa que cristalice el universo que existe y funciona en el centro de todas las cosas. Es difícil de entender en nuestra mente humana terrenal este proceso de explosión de energía creadora. Por eso es bastante que alcancemos a concebir al Padre. Un niño se relaciona mejor con la realidad si comprende el núcleo padre-hijo, para luego ampliarlo a la familia como un todo. Posteriormente lo ampliará el concepto de las relaciones a la comunidad, a la raza y al mundo, pero luego a los del universo, superuniverso y universos de universo. Así como el Hijo Eterno es la expresión verbal del primer pensamiento del Padre Universal, el actor conjunto es la ejecución del primer plan creador completo para la acción combinada de la sociedad de personalidades, Padre, Hijo, Espíritu Infinito. Padre, Hijo, Espíritu Infinito es el agente del Padre, quien ama a todos, y del Hijo, todo misericordioso, para ejecutar el proyecto conjunto de atraer hacia ellos a todas las almas amantes de la verdad en todos los mundos del tiempo y del espacio. En el momento en que el Hijo Eterno aceptó el plan de su Padre para que las criaturas de los universos alcanzaran la perfección, en ese instante el Espíritu Infinito se volvió el administrador asociado del Padre y del Hijo para la ejecución de sus propósitos, unido y eterno. Al hacerlo, el Espíritu Infinito ofrece al Padre y al Hijo todos sus recursos de presencia divina y ha dedicado todo el plan de elevar las criaturas volitivas supervivientes a la altura de la perfección divina del paraíso. En el Espíritu Infinito están unidos el amor del Padre y la misericordia del Hijo para el servicio universal. Estas presencias espirituales en la vida de los urantianos no pueden ser discriminadas. En nuestras mentes y almas funcionan como un espíritu, no obstante sus diversos orígenes. El Espíritu Infinito es el actor conjunto, tanto el Padre como el Hijo operan y a través de él está presente no solo como espíritu, sino también como el Padre y como el Hijo, y como Padre e Hijo. Por eso se lo llama el Espíritu Infinito al Espíritu de Dios. Te congelas. Muy bien, Miriam, gracias. Miriam, mira que esta parte, este extracto que tú has sacado, es algo que a mí
me llega al alma y cada vez que lo estudio, realmente me impresiona. Fíjate que, ¿qué nos enseña el libro? Nos dice, mire, la Trinidad es existencial, o sea, siempre han estado. Sin embargo, como tienen que darnos algo para que tengamos un punto de referencia mental nosotros, nos habla de la importancia de que el padre, para que sea padre, tenga un hijo. Entonces, lo primero que le hace es crear su hijo, segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Pero después, cuando el padre y el hijo tienen un hijo, para que puedan ser padres conjuntos, que tienen al Espíritu Infinito, lo primero que hace el Espíritu es reconocer su papá y su mamá y reconocer la hermandad con el hijo madre. Entonces, son conceptos que nos van dando una claridad de lo que es la Trinidad, que es muy importante que nosotros lo mantengamos en perspectiva, porque nos va a permitir comprender y discernir el tema de la Trinidad. Perdónenme un momentico, vamos a Milton. Milton, ¿quieres desconectar tu micrófono, por favor? Ya. Ok, entonces, les recomiendo, si alguno todavía tiene dudas con esta parte que Miriam trae a colación, que le dé una repasadita porque nos va a dar una visión cada vez más clara de lo que es la Trinidad. De lo que es la Trinidad y lo que es el papel de cada una de esas, primera fuente y centro, segunda fuente y centro y tercera fuente y centro. ¿Ok? Entonces, mil gracias, Miriam, se me hace un estupendo aporte. Mario Aníbal, buenas noches. ¿Quisieras compartir con nosotros tus comentarios del... Bueno, ahí está. No, es que la luz acá, la tormenta acá es muy fuerte. Los refusilo, en cualquier momento me cortan la luz. Tranquilo. En serio. Estábamos con Miriam hablando de eso. Entonces, si hay algún otro hermano nuestro que pueda hablar y compartir hasta que esto pase un ratito, son unos chubascos muy fuertes en la ciudad y las otras ventanas. Si hay algún otro hermano, yo después comento. Okay, entonces... Me gustó mucho lo de Carlota. Sinceramente me perdí lo de Miriam, pero Carlota, te agradezco realmente porque alcancé a escuchar mucho de lo que hablaste y es muy real. Comprender eso es empezar a vivirlo, interiorizarlo, eso es lo importante. Que ya de acá está bajando al corazón y al alma y eso es muy bueno. Gracias. Yo una media hora y arranco, no hay ningún problema, hermano. Vale, me gustaría mucho. Tú nos dices cuando estés listo. Entonces vamos a hacer que Pablito siga. Don Pablito. Yo acabo de llegar, no sé dónde estoy parado en este minuto. No. Estamos comentando cada uno lo del resumen que debíamos tener. Entonces tú puedes compartirnos lo que en tu resumen. Resumen, ay, a ver, por favor, dime dónde estoy. Estoy más perdido. He estado súper ocupado. La clase de hoy era como la clase que hicimos, el resumen que hicimos después de los 5 primeros documentos. Era dar los puntos que más te llamaron la atención de estos últimos 6 documentos. Del documento 6 al documento 11, donde vimos la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Segunda fuente y centro, el Hijo, la relación del Hijo, el Espíritu Infinito y el paraíso. Entonces, lo que tú quieras compartir con nosotros de esos 6 documentos. Estoy totalmente fuera de onda. No, en este minuto no tengo absolutamente nada. Ok. Florcita, ¿tú quieres comentar lo tuyo o paso a lo mío? Voy a comentar un par de detalles míos, pero me voy a esperar con lo de Fanny porque yo espero que ella pueda llegar. Okay. Una cosa que me encantó, una frase que dijo Carlota: los de arriba sí bajan, los de abajo subimos. Oye, qué buena forma de expresarlo, me encantó. Bueno, algo que a mí siempre me ha llamado la atención, yo ahorita Jaime estaba hablando de las deidades existenciales. Después lo vamos a ver con más detalle, pero algo que se me hace genial y que yo nunca me imaginé era que las deidades, que Dios existe, pero que además adquiere experiencia y que la adquiere a través de nosotros. O sea, nuestra vida sirve para que los dioses conozcan lo que es la experiencia de ser mortales. Esto se me hizo tan
maravilloso porque yo nunca me hubiera imaginado que Dios necesitaba adquirir experiencia. Y mucho menos me hubiera imaginado que mis decisiones, mis pensamientos y mis acciones Él las tomaría en cuenta como experiencia. Eso se me hace una demostración de amor y de aceptación de mí, o sea, de nosotros como humanos, como mortalitos, que somos la más baja orden de existencia. Se me hizo un acto sumamente sublime, que raya en un amor que impresionante. Y entiendo que Miriam dijo hace rato, es que no sé cómo expresarlo. A veces no, yo tampoco encuentro cómo expresar ciertos detalles, y entonces entiendo a los reveladores cuando dicen que no pueden expresarnos a nosotros conceptos de allá arriba. Es difícil encontrar las palabras a veces. Bueno, y otra cosa que a mí me encantó en estos capítulos del Paraíso, cuando preguntamos, y me ha pasado que pregunto a la gente qué piensa del paraíso, bueno, te contestan un montón de cosas. Te contestan, bueno, es que el paraíso lo tenemos aquí en el corazón. No es que el paraíso lo tenemos aquí. Es que el paraíso va a ser el planeta cuando esté bien. Es que el paraíso, pero el saber que es un lugar real, que existe, que tiene un espacio que está ahí y que además vamos a llegar a él, que nos vamos a poder parar, bueno, tipo de energía, bueno, no conocemos exactamente cómo, pero que vamos a estar ahí, eso se me hace maravilloso, sinceramente maravilloso. Y eso que es real, algo que parecía como un poquito mitología, es real. Se me hace genial. Bien, por eso por ahora dejo la palabra para alguien más. Ok. Porque tengo otras cosas, pero son más complicadas. Gracias. Bueno, yo entonces quisiera compartir con ustedes, voy a compartir, voy a compartir mi resumen. Me dicen cuando lo vean. ¿Ya lo están viendo? Se ve, se ve. Ok. Entonces, este es un ejercicio que yo hago para ir sacando los aspectos que considero que son más relevantes para que no se me vayan a pasar. Y si se me pasan, pues si les pasan a ustedes, poderlos recordar yo. Entonces yo lo que hago es que voy tomando de las notas mías y voy sacando en cada punto, y lo que les digo es que la diferencia es que, fíjense, mi resumen tiene 13 páginas, ¿sí? De los 6 documentos. Entonces, pues yo lo que voy es sacando las cosas más relevantes como un ejercicio que puede eventualmente ser de utilidad para ustedes en un repaso. Entonces, voy a hacer muy someramente el tema del Hijo Eterno. Tal como lo plantea en la parte 604, la pura introducción, es el primer concepto personal e infinito del Padre. Cuando el Padre va a crear a su Hijo, aunque ya está, cuando lo va a organizar, llamémoslo así, ¿sí? Es lo primero, la primera creación es su compañera, es el Hijo. Pero además, fíjense ustedes que, aunque nos dicen que son cualificadamente eternos, ¿sí? Son no cualificadamente eternos, el Hijo surge del Padre, es la primera cosa que él hace es crear su compañera eterna, ¿sí? Una vez me acusaron por decir eso, que les pareció una herejía, que el Padre había creado a su primera creación era su hija, porque dijeron que yo estaba enseñando barbaridades. Pero es la realidad, él lo primero que hace es crear a su Hijo. Y fíjense que él nos explica que no puede haber un padre sin un hijo. Nosotros podremos ser padres potenciales, pero hasta que uno no tiene hijos no entiende lo que es el padre. Y los que hemos tenido esa oportunidad entendemos la diferencia entre ser un padre potencial o creer uno que entiende lo que es ser padre a tener un hijo. Entonces es muy importante esto. Entonces el hijo es un co-creador y un administrador espiritual. Entonces ya se empiezan a organizar. El padre maneja personalidad, el hijo maneja todo lo que tenga que ver con la parte espiritual. Es un administrador espiritual y es un espíritu, ¿sí? Entonces es una forma como nos revelan lo que es espíritu. Los Melquisedec se refieren a él, y cuando hablemos de los Melquisedec estamos hablando de la más alta jerarquía del universo local. Se refieren como el hijo de hijos, o sea, es el primer hijo, ¿sí? Que va a ser la compañera del padre,
Entonces es muy importante porque debemos entender y que no pase lo que hasta el momento creíamos todos, que es confundirlo con un hijo creador, ¿sí? Con el hijo Micael, o sea, con Jesús, ¿sí? Tener muy claro que esa segunda persona de la Trinidad no es Jesucristo, llamémoslo así, o no es Miguel de Nevadón, ¿sí? Porque él es un hijo del Padre y del Hijo. Entonces tengamos claro la diferencia entre la segunda persona y el hijo creador, que es Miguel de Nevadón. Entonces es muy importante que tengamos eso claro. Nos habla que así como el Padre, fíjense ustedes aquí en el 6.3.1, que así como el Padre es amor, el Hijo es misericordia, ¿sí? Realmente, cuando nosotros sumamos lo que es el Padre, el amor del Padre y la misericordia del Hijo, primera y segunda fuente y centro, y entendemos que cuando ellos dos se unen para tener un hijo creador, ¿sí? Un hijo Miguel, un Jesús, ¿sí? Le están dando todas las características de amor y misericordia en Miguel. Entonces Miguel, cuando viene y se auto-otorga, ¿sí? Se convierte en un mortal ascendente, como nosotros. Él nos viene y nos revela el amor del Padre y la misericordia de su Madre. Él es esa ejemplificación de la primera y segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro, porque Miguel es la suma de esas dos cosas. En Miguel se puede resumir, él nos revela al Padre y al Hijo a través de su vida. Entonces es muy importante. La definición de misericordia, que es amor aplicado, el amor del Padre en acción, ¿sí? Uno a veces no entiende lo que es la misericordia, pero es esa, es el amor en acción. Ahora, aquí en rojo les tengo, porque es muy importante, ¿sí? De nuevo, en cuanto a identidad y naturaleza y otros atributos de la personalidad, el Hijo Eterno es el equivalente pleno, oiganme esto, el complemento perfecto y la eterna contraparte del Padre Universal. En el mismo sentido que Dios es el Padre Universal, el Hijo es la Madre Universal. Y todos nosotros, altos y bajos, constituimos su familia universal. Entonces, es muy importante que entendamos, porque esto nos va a dar una visión de la familia. Ahorita entre lo que leía, no sé si fue Carlotica o quién fue el último que leyó, o Rita tal vez, nos hablaba de la importancia de comprender esa familia, ese padre y ese hijo, ¿sí? Ese padre y esa madre. Solo en la medida que nosotros comprendamos la importancia de que el Padre Celestial, primera fuente y centro, él ve la importancia de tener hijos, ¿sí? Y en la medida que entendamos que un papá y una mamá tienen otro hijo que es el Dios de acción, vamos a poder entender la relación de la familia, nuestra familia aquí en la tierra, ¿sí? En el mundo material, el padre tiene una responsabilidad, así como la madre tiene otra y los hijos tienen otra. Y una familia sin papá, mamá, hijos no es familia. Es un padre potencial, es una madre potencial. Pero solo hasta que estemos juntos y tengamos esa unidad, vamos a poder entender y vamos a ayudar a que nuestros hijos entiendan la importancia del papel que juega el Padre Celestial, la importancia del papel que juega el Hijo Eterno y la importancia de lo que significa el Espíritu Infinito. Yo no me canso de insistir en que cuando nosotros logramos comprender eso, nuestro proceso de adoración y nuestras oraciones son mucho más efectivas. ¿Por qué? Porque establecemos una relación personal con el Padre, ¿sí? A través de nuestro ajustador. Podemos entrar mucho más fácil en ese proceso de acercamiento, en ese proceso de adoración. Es un proceso de gratitud, porque vamos comprendiendo y vamos entendiendo que a través de ese ajustador de pensamiento, que no es otra cosa que un pedacito del Padre que mora en nuestra mente, podemos comunicarnos directamente. Entonces eso ya nos facilita, se nos quita el misterio que teníamos que ir a una iglesia o que teníamos que hablar con un ministro o con un cura para poder hablar con el Padre. No, a través del ajustador nosotros, como hijos de Él, tenemos línea directa, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, cuando nosotros entendemos lo que es el espíritu materno del universo local, ¿sí? Podemos entender que todos los dones de la mente vienen espíritu infinito vía espíritu materno, vía nuestra mente. Nos es más fácil pedir discernimiento y nos es más fácil además dirigirnos a Miguel y al espíritu materno como papá y mamá, y podemos hablar como estoy hablando con ustedes, podemos hablar con sencillez, podemos manifestarle nuestro entendimiento o nuestra falta de entendimiento, podemos pelear con ellos, podemos alegar, podemos quejarnos, podemos suplicarles, porque ellos nos van a comprender. Recordemos que, de nuevo, Miguel es la suma del amor y la misericordia de nuestros abuelitos celestiales, llamémoslo así, mientras que el espíritu materno es
todo lo que tenga que ver con acción y discernimiento. Entonces, eso nos va a ayudar a establecer una relación muy, muy personal y muy cercana a ellos. Y sobre todo a entender que nosotros podemos pedir y aprender a escuchar las respuestas. Por eso es tan importante la meditación. ¿Ok? Después, en la relación del Hijo Eterno con el universo, pues es muy importante entender las gravedades. Ustedes se acuerdan cuando hablamos de las 4 gravedades. La gravedad de personalidad, que viene del circuito de personalidad del Padre, la gravedad de espíritu, que viene por el circuito espiritual del Hijo, segunda fuente y centro, y la gravedad mental, que viene por el circuito del Espíritu Infinito. Pero nos hablan de la 4ª gravedad, que es la gravedad material, que viene del paraíso. Entonces, si nosotros mantenemos claras esas 4 gravedades, hombre, va a ser más fácil entender que estamos siendo alados hacia el paraíso. Realmente, por eso yo creo que no sé cómo hay que ser, no sé cómo hay que ser de rebelde, porque se ha establecido dentro de un plan perfecto que nos alen hacia el paraíso 4 tipos distintos de gravedad. Entonces, para que uno sea tan cabezón que no quiera, me he dicho que se rebele contra eso, que entre en un estado de rebelión que no quiera para un día llegar a merecer la destrucción, como que no me cabe. Es algo demasiado, ser uno demasiado atravesado, pues, para no querer recibir toda esa cantidad de bendiciones. Decíamos que el término de espíritus afines, ustedes se acuerdan, de hecho parte de la familia que se ha creado, parte del sentimiento entre nosotros. Miren ustedes los comentarios del chat, miren ustedes los comentarios entre nosotros, realmente el amor con que la forma como nos apreciamos en este grupo, ¿sí? Vamos generando una unión, una espiritualidad entre nosotros porque compartimos los sentimientos, porque empezamos a entender lo que es amarnos. Entonces aquí vemos que eso no es retórico. Vemos cómo el Hijo Eterno está personalmente presente en las personas de los hijos paradisíacos. Es muy importante que nosotros conceptualmente entendamos a la Trinidad y lo que hace cada uno. Pero solo en la medida que realmente nos acercamos a Miguel de Nevadón, nuestro Padre, y al Espíritu Materno, nuestra Madre, vamos comprendiendo esa Trinidad cada día más. Porque recordemos que Miguel nos revela Padre e Hijo, y el Espíritu Infinito nos revela el Espíritu Santo, que es nuestro espíritu, el Espíritu Materno Universo nos revela el Espíritu Infinito. Entonces, en la medida que nos acercamos a ellos dos, a nuestro papá y a nuestra mamá, entendemos cada día más la Trinidad. Entonces, es muy importante comprender esto un poquito. A ver. Después del documento 8 del Espíritu Infinito, de nuevo, miren ustedes cómo en el primer párrafo nos dice, el primer acto del Espíritu Infinito es la inspección y el reconocimiento de sus padres divinos. Nos lo decía ahorita Rita, ¿sí? Nos lo decía Miriam también, reconoce a su papá y a su mamá. Y él se identifica incondicionalmente con ambos, o sea, reconoce su familia. Después vemos lo que va haciendo el Espíritu Infinito, como en la medida que él crea, como que se vuelve realidad, ¿sí? Esa creación del universo central de Jabona, y él está haciendo la acción en equipo, digamos, con el Padre y el Hijo, pero quien ejecuta, el ejecutor, el Dios de acción, es el Espíritu Infinito. Entonces, todo esto nos ayuda muchísimo, ¿sí? En estos conceptos. Y miren ustedes cómo tengo resaltado en azul la importancia de la familia. Mire, el mundo está como está, por la forma como estamos manejando, por la situación de la familia. Hoy aquí en Colombia hay una polémica muy grande porque el Consejo de Estado aprobó igualdad de derechos entre las uniones heterosexuales y homosexuales. Entonces se están hablando del gran logro social y el gran logro de la jurisprudencia en Colombia, y qué tristeza, porque lo que está haciendo es deteriorando ese valor familiar. Mire ustedes cómo dice, posteriormente la mente en formación del niño podrá ajustarse al concepto de las relaciones familiares, las relaciones de la comunidad, la raza, el mundo, luego las del universo, el superuniverso y aún el universo del universo. Y todo comienza con esa semilla que llamamos familia. Nunca, así el mundo diga que es la moda, que está ahí, en que todo, podremos dejar de ver y de resaltar la importancia del papá, de la mamá y de los hijos, una unidad familiar. Esa es la base de la sociedad, esa es la base que nos va a permitir educar a nuestros hijos de la forma correcta y mostrarles unos modelos a seguir, no lo que estamos viendo ahora. Ahorita se vale todo, entonces vamos acostumbrándonos a que ese es el modelo y eso es una mentira. Fíjense ustedes cómo esto se nos enseña desde dónde. Es una información que viene ni más ni menos que del paraíso. El primer ejemplo de unidad familiar es la Trinidad, ¿sí? Entonces, para que lo vayamos teniendo presente. Bueno, ahí vamos viendo, de nuevo nos resalta. Miren ustedes otra cosa que es
muy importante. Dice en el 844, cuando un hijo creador de Dios acepta la responsabilidad de crear un proyecto de un universo local. Ojo, recordemos que el Padre, primera fuente y centro, y segunda fuente y centro, las dos primeras personas de la Trinidad tienen un hijo, ¿correcto? El Espíritu Infinito le crea a su compañera eterna, su pareja, ¿sí? Es el Espíritu Materno. Ellos presentan un programa, ellos escogen un sitio en el cosmos, en el universo local que les corresponde, ¿sí? Digamos el séptimo superuniverso, llega Miguel y su compañera y escogen allá, vea, queremos esa esquinita. Ellos tienen que presentar un programa, ¿sí? Tienen que hacer un plan. Ellos han sido entrenados en Jabona, que son los mundos modelos, esos 1.000 millones de planetas donde ellos han pasado haciendo cursos y aprendiendo y tomando modelos, les permite que ellos le presenten a la Trinidad un programa. Mire, yo quiero hacer el universo local de Nevadón allá en esa esquinita. Entonces ellos, y lo quiero hacer así, y va a tener estas características, y va a tener tantos soles, y va a tener tantos planetas, ¿sí? Ellos hacen un plan, digamos un borrador del plan. La Trinidad se lo aprueba y ellos tienen que empezar a pulir ese plan. Y es apasionante y vamos a ver ahora cuando entremos al tema del universo local, cómo llevan miles de millones de años trabajando y apenas van en el 34%, porque no hay sino 3.400.000 planetas de los 10 millones que debe haber habitados, pero ya están todos hechos. Entonces ellos se encuentran como, dice, el Espíritu Infinito dedicado a la labor de fomentar la ascensión de las criaturas materiales a nivel de logro espiritual cada vez más altos. Rita comentaba ahora de lo que se va sintiendo, ¿sí? La medida que uno estudia, lo mismo lo decía Laurita, en la medida que uno estudia va empezando a sentir algo diferente, que tenemos un Dios que nos ama, que esto es parte de un plan, que hay un plan de amor para nosotros y aunque no entendamos muchas cosas, hombre, esto no es improvisado. Mire, las personas del Espíritu Infinito se comprometen a ser ministros incansables de este Hijo Micael en su misión de aventura creadora, especialmente en las personas de las hijas creativas, los espíritus maternos del universo local. Ojo, encontramos al Espíritu Infinito dedicado a la labor de fomentar la ascensión de las criaturas materiales a niveles de logro espiritual cada vez más altos. Es increíble, pero en la medida que vamos comprendiendo todas estas cosas, nos es más fácil poder reconocer los valores que enseña el libro de verdad, belleza y bondad. Empezamos a ver todo lo bueno. Eso se llama ¿qué? Que nuestra mente está siendo espiritualizada. Entonces, miren ustedes cómo nos va aclarando conceptos. En el punto 853 dice, el Espíritu Santo es el circuito espiritual de esta hija creadora del Espíritu Infinito del Paraíso. O sea, para ir entendiendo lo que nosotros llamamos Espíritu Santo, no es sino el circuito de nuestra mamá, todas las cosas de la mente, de discernimiento, que nos va permitiendo. Y dice, el Espíritu Santo es un circuito inherente para cada universo local y está confinado al reino espiritual de esa creación. O sea, ese circuito es únicamente para el universo local de Nevadón, para los planetas que están aquí en el universo local donde vivimos nosotros, ¿sí? 10 millones de planetas, vamos a trabajar con ese circuito, con esa influencia de lo que denominamos Espíritu Santo, que no es más que la influencia de nuestra mamá que nos ayuda a discernir el plan y a comprender esta creación. ¿Ok? Entonces eso es un punto que lo tengo yo. No quiero ponerme a dárselos todos porque entonces me quedo yo sentado en la palabra y no los dejo hablar a ustedes, pero sí para que vean cómo voy haciendo el resumen, que se los voy a mandar para compartirlo. De pronto le echan una leidita y algo les queda, algo puedo aportar, porque finalmente yo voy haciendo esto a través de todo el tiempo, de toda la semana. Después vemos cómo nos explica de nuevo el Espíritu de Dios, la personalidad coordenada, el igual divino de Dios el Hijo y Dios el Padre. Es la influencia que está omnipresente. Por eso es que a nosotros se nos facilita más comprenderlo, ¿sí? El actor conjunto es el representante mancomunado y ejecutivo de la sociedad Padre-Hijo. Es el Dios de acción. Sigamos ahí, vamos a otro punto. Otra cosa, lo que está en rojo, pero el actor conjunto no actúa para el paraíso ni en reacción al mismo, actúa personalmente para el Padre y para el Hijo. Recordemos que es una junta directiva, llamémoslo así. Entre los tres toman las decisiones, pero quien ejecuta, el Dios de acción, y por eso se llama así, es el Espíritu Infinito. Y en nuestra línea es el Espíritu Materno del universo local. Y nos hablan ya de los 7 espíritus rectores, cómo son la personalidad primaria. Lo primero que crea el Espíritu Infinito son los 7 espíritus rectores. La creación primaria. Que curiosamente, el Espíritu Rector, que corresponde al superuniverso nuestro, es el que educa al Espíritu Materno, es el que lo entrena, llamémoslo así. Cuando el Espíritu Infinito lo crea, se lo entrega al Espíritu Rector
para que lo entrene en la labor que va a hacer junto a su compañero, que es el espíritu, que es el hijo creador, ¿ok? Entonces eso es importante. Miren ustedes yo quiero dejarles esta perla. Dice, muy frecuentemente, oiganme esto, demasiado frecuentemente, desfiguráis vuestras mentes con la insinceridad, otra manera de llamar mentiras. Las marchitáis con la maldad, las sometéis a los temores animales y las distorsionáis con ansiedades inútiles. Hablando de cómo podemos desaprovechar lo que tenemos aquí, todos esos dones, a punta de mentiras, a punta de portarnos mal y a punta de desarrollar en nosotros el temor. Mire, el temor no es sino el desconocimiento de un plan perfecto que recibimos en el libro Durante. ¿Qué nos puede asustar? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Morirnos? Si nos morimos, ¿qué pasa? Pasamos el curso al curso siguiente y no pasó nada. Yo creo que a nosotros la muerte, con el conocimiento que tenemos, nos debe dar felicidad de que cumplimos una etapa. Y ese temor que tenemos hacia la familia, hacia los que quedan, mire, ellos quedan apoyados por sus ajustadores, por todas las huestes celestiales que están apoyándonos, y van a estar cuidados, y van a tener que pasar parte de ese estado de aprendizaje, que es el estado mortal en que estamos nosotros, pero hay un plan que es perfecto, y nosotros vamos, y entonces, en la medida que conozcamos este plan, perdemos el miedo, perdemos los temores animales. Nosotros no podemos dejarnos asustar de nada, ¿sí? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Morirnos, eso no tiene nada de grave, ¿sí? Es la mejor parte, acabamos el curso, pasamos al siguiente nivel. Entonces, en la medida que conocemos el plan, desarrollamos confianza, desarrollamos más amor por nuestro Padre, es increíble, pero empezamos a actuar con más tranquilidad, con más fe, no fe en una forma irracional e ilógica, no, fe producto del conocimiento de un plan perfecto, que tenemos un papá y una mamá que nos aman, que hay un plan perfecto para nosotros y que vamos a poder regresar a su presencia si solo tratamos de comprender y hacer la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad de Él? Mire, que nos dejemos ayudar, que nos dejemos amar, que estemos dispuestos a recibir todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros, ¿ok? Entonces, mis queridos amigos, para no cansarlos, dejo de compartir y ahora vamos a dejar a Pablito, es que Pablito me tiene aterrado, que habla ya. ¿Ah? Don Pablito, ¿qué nos quieres compartir? ¿Y Milton también está listo? Una de las cosas que estoy aprendiendo es justamente a quedarme callado. Sí. Miren ustedes todas las cosas lindas que hemos aprendido, realmente es impresionante. Y en la medida que ustedes hablan, que ustedes comparten, nos ayudan a resaltar, nos ayudan a hacer caer en cuenta de toda esta información tan valiosa. Por eso es tan importante estos primeros documentos. Entonces ahora sí, Pablito, comparte con nosotros lo que has aprendido. Pucha, es que la verdad que no sé por dónde empezar. Yo he aprendido en estos últimos 5 años tantas cosas que no sé. Realmente he aprendido a crecer y ahora hace tiempo bueno, yo oré muchísimo para que me ayudara a crecer realmente, porque cuando uno empieza a crecer realmente, ¿no? Cuando empiezas a madurar realmente, y esta maduración ha sido producto también de mi deseo de madurar, y debido a eso apareció el libro en mi vida, y gracias a eso ha sido un día a día de constante crecimiento. Es increíble porque uno no termina nunca de conocerse. Es impresionante. Es como cuando tienes el deseo de crecer, todos los días, a mí todos los días se me aparece alguna persona que me muestra algo de mí mismo. Todos los días me muestra algo. Entonces digo, seguramente mi ajustador me dice, mira, esto eres tú. Y ahí me lo muestra. Y digo, eso soy yo. Entonces, y me lo aparece una y otra vez, hasta que algo sucede en mí que cambia, y muchas cosas siento, por lo menos es lo que yo siento, que muchas cosas en mí han cambiado positivamente debido a este ejercicio de desear y de intentar contactarme con mi ajustador. Hace poco una de las cosas que entendí, debido a todos los estudios que hemos tenido, es que antes yo me enfocaba solo en el ajustador, decía,
ajustador y trataba de hacer esa conexión con el ajustador. Y hace poco me pasó algo increíble. De que bueno, pero la final fue una lección para mí. Descubrí que Jesús es el que te trae la paz. Y es increíble porque cuando uno, antes yo era católico y decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, uno no tiene idea de lo que te está hablando. Entonces, poco a poco ahora estoy entendiendo lo que significa eso, es que Jesús en nuestra mente es la paz, es la paz absoluta, es esa seguridad de que todo está bien, de que todo está yendo por buen camino. ¿Y por qué tú lo sabes? Es porque en la medida que o por lo menos a mí me ha pasado, en la medida que me enfoco en Jesús, en la medida que hago actos de agradecimiento y todo, me voy enfocando en Él, voy visualizando, y ha sido fantástico, porque ahora me enfoco en Él, y cuando me enfoco en Él, tengo toda la historia del libro de Durantia, y entonces me enfoco en todo ese conjunto de ideas que son Jesús para mí ahora, y cuando me enfoco en Él, poco a poco voy sintiendo esa paz increíble que me acompaña todo el tiempo. Entonces, es inevitable para nosotros, o por lo menos esto fue lo que yo he pensado, es inevitable para nosotros que el producto de nuestro subconsciente, todas esas ideas que fueron insertadas en nosotros, nuestra crianza, el entorno donde nos desarrollamos, nuestras características físicas también, ¿no? Han hecho parte de esas características físicas, mentales y espirituales que han creado esa identidad de nosotros mismos, y que todo eso habita en el subconsciente. El subconsciente tiene la tendencia a ser egoísta, entonces busca siempre como lo mejor para uno. Y eso pareciera ser una característica negativa, pero yo me he dado cuenta de que no. O sea, es que cuando llega el momento y entiendes que tienes que contactarte con tu espíritu, y el libro de Durantia es fantástico porque te muestra una perspectiva del destino increíble. Entonces, cuando tu lado consciente entiende que el destino es tal, ¿no es cierto? Tu subconsciente, que siempre está buscando lo mejor para ti, es egoísta, quiere lo mejor para ti, entiende que lo mejor para uno, el animal entiende que lo mejor para uno es definitivamente avanzar al siguiente nivel, espiritualizarse. Entonces es increíble porque yo siento que esa manera es como el animal empieza a transformarse, empieza a no ser tan egoísta porque dice, o sea, lo mejor para mí no es que yo vea todo para mí, sino que me fije en los demás, que yo haga el servicio, que yo haga esto. Entonces eso es lo mejor para mí. Y el subconsciente, o el ego, como lo quieran llamar, dice, ok, voy a empezar a intentar. Y en la medida que el subconsciente empieza a intentar esta acción de servicio, de amor, de enfoque con Dios, de concentrarse en Jesucristo y todo eso todo lo hace el subconsciente. Entonces, o mejor dicho, lo hacemos conscientemente, pero queda grabado en el subconsciente y el subconsciente empieza a procesarlo en función de eso. Entonces se empieza a espiritualizar el animal que somos. Y es fantástico, porque cuando empieza a pasar, tú empiezas a ver esa realidad. Y ahí es cuando la fe, o por lo menos en mi caso ha sido que mi fe se ha ido incrementando en la medida que yo he ido viviendo la experiencia de creer, de desear ir a ese viaje, de desear atravesar a este otro nivel, de desear contactarme con Jesucristo, mi Creador. Entonces, en la medida que he hecho eso, y el libro Durantia ha sido la herramienta clave, yo creo que encontré el libro Durantia en un momento donde yo perdí la fe absoluta porque creo que nada de lo que hasta ese momento existía me había cuadrado en los procesos inconscientes de mi mente. Entonces, creo que yo sufrí este proceso que yo les conté de ateísmo durante 3 meses, y justo ahí llegó el libro Durantia. Entonces fue como, o sea, definitivamente fue como una ayuda divina, porque ya nada satisfacía las necesidades de mis procesos mentales, porque decía, no, eso no tiene sentido, o sea, prefiero no creer y vivo la vida animal, me muero y chao, y todo se acabó. Pero había el alma dentro que me tiraba a hacer eso, ¿no? Me tiraba a buscar, y bueno, y el deseo también, el deseo de mi alma, yo creo que fue el que invocó
invocó la solicitud de que me enviaran algo, y bueno, llegó el libro de Urantia, y eso ha pasado a ser el complemento o el actualizador de mis procesos mentales, de mi subconsciente, que ha hecho que hasta el día de hoy me siento como un niño que está creciendo. Claro, Pablito, yo quisiera de pronto aclarar 3 conceptos. Tú acabas de nombrar subconsciente, inconsciente, sí, y otra palabrita que yo quiero añadir, que es el supraconsciente. Llamemos que el subconsciente es el disco duro donde queda grabada toda la información que nos llega, ¿sí? Buena, mala, regular, guardamos allá en el disco duro, ¿sí? Toda esa información. Y no nos damos cuenta la influencia de la cantidad de información que manejamos. Por eso en el curso, lo primero que hicimos fue empezar a hablar del manejo de archivos electrónicos, porque si no nos pasa lo mismo de los computadores, que guardamos y guardamos basura, ¿sí? Que a veces hace daño y no es útil porque no sabemos cómo sacarla. Oiga, yo sabía tal cosa, pero ¿dónde estará? ¿Dónde la tengo? ¿No? Así nos pasa con los computadores. ¿Dónde archivé tal cosa? Y nunca sabemos dónde está. Sabemos que la tenemos en alguna parte, pero nunca la encontramos. Entonces, eso nos pasa con el subconsciente. Recordemos que, llamémoslo así, la información se fue al disco duro, quedó guardado allá en la memoria que hoy llamamos subconsciente. Cuando nosotros vamos al supraconsciente, que tratar de conectarnos con el ajustador realmente, estamos buscando más esa conexión con la influencia divina, con nuestro Padre Celestial. Entonces, les recomiendo que mantengamos clarita ese concepto, que simplemente el sub es disco duro, el supra es conexión con el Padre, ¿sí? Para dejarnos guiar, para que el ajustador, cuando nosotros decimos, es mi voluntad que se haga tu voluntad, yo realmente digo, Señor, aquí estoy, yo haga conmigo lo que quiera, ¿sí? Pero conscientemente, y ahí sí tomo la palabra que tú usaste, conscientemente me pongo en manos del Padre, conscientemente me quiero conectar con ese supraconsciente para que dejar que influya en mí, haz lo que quieras hacer conmigo, ¿sí? Eso por un lado. Y quiero traer a colación una experiencia que tuvimos este lunes. Esta semana no hemos podido hablar con Flor, que nosotros parecemos un par de viejitas. Normalmente hablamos mucho entre semana, pero esta semana ha sido muy, muy ocupada y no pudimos hacerlo. El lunes en la clase tuvimos una capacitación de Gaetán Charlan, los que estamos asistiendo a ese curso. Hay varias de las personas que están aquí. Y fue muy bonito porque Gaetán nos habló casualmente de que ustedes no necesitan conocer todo lo que estamos estudiando, necesitan conocer la cosmología, ni saber de los superuniversos para un día regresar al Padre, para recibir la influencia buena del ajustador de pensamiento. Pero sí hay una cosa que es muy importante y es aprender a discernir las enseñanzas reales de Jesús, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hombre, definitivamente, yo insisto, no es lo mismo conocer al Jesús de la historia sagrada a conocer al Jesús que es un hijo creador, que viene del Padre y Hijo, lo que estamos estudiando, primera y segunda fuente y centro de su papá y su mamá, es el sumum de amor y misericordia, que viene y nos revela al Padre. Cuando yo tengo esa perspectiva de que me está enseñando un hijo creador que como parte de su soberanía, de lograr los brazos de su universo, viene y se autootorga, se convierte en uno de nosotros y me da un ejemplo. Sufrió, quedó huérfano, pasó necesidades económicas, peleó con su mamá, fue incomprendido y lo asesinaron, lo masacraron, lo hicieron con él lo que les dio la gana y aún así nos mostró ese amor, esa misericordia, esa comprensión del plan y esa confianza en un plan perfecto. Entonces ahí yo entendía lo que Gaetán nos enseñó este lunes cuando enseñaba cómo debemos centrarnos en las enseñanzas del libro más que en el libro mismo, ¿sí? O sea, y eso es una cosa que quiero que entendamos, que cuando aquí estamos clarificando conceptos, diciendo, mire, este es el Padre, este es el Hijo, este es el Espíritu Infinito, este es el paraíso, este es el superuniverso, este es el universo central, así se administra. Eso tiene un propósito y es tener una dimensión cósmica para poder discernir con mayor claridad las enseñanzas de Jesús, de cómo Jesús, nuestro hermano, viene y nos revela al Padre y a la Madre, ¿sí? Y nos habla y nos muestra también, cuando tenemos ese conocimiento de la cosmología, sabemos que hay una compañera que es el espíritu materno, nuestra mamá, que nos está ayudando. Entonces, todas esas enseñanzas que Él nos da como hombre, como Jesús el hombre, ¿sí? van a tener mucho más sentido, van a ser mucho más edificantes. Si tú, Pablo, crees que Jesús es importante en tu vida, pues en la medida en que lo puedas enmarcar como ese Dios que te está enseñando, que se autootorga para enseñarte la parte de humildad, para enseñarte la parte de humanidad, perdón, ¿sí?
miércoles va a ser más fácil para nosotros, porque vamos a poder comprender con mayor claridad el plan, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente quería compartir eso. Este lunes yo considero que fue tal vez una de las mejores sesiones que hemos tenido, la capacitación de Gaetán. Fue larga, pesada, yo desgraciadamente estaba que caía muerto, estaba agotado, hacía un día espantoso y ellos la hacen muy tarde. Y yo madrugo mucho, entonces yo a esa hora ya estoy fundido. Entonces, y sobre todo cuando lo tienen a uno así 2 horas, ¿no? Tienen a uno así, termina uno, cuando la cosa está interesante, está uno así con las antenas puestas, pero a veces también son monótonas, entonces está uno cansado. Pero fue muy valiosa, muy edificante, y se me hace, lo traigo a colación, Pablo, para resaltar tus palabras. Es muy importante realmente poner en contexto las enseñanzas de Jesús. Lo que pasa es que aquí tenemos personas nuevas, personas no tan nuevas, personas que ya conocen el libro, personas que hasta ahora lo están conociendo. Entonces, por ejemplo, Rita y Miriam no tienen el mismo nivel de las personas que ya han leído el libro completo. Bernardo también está comenzando. Entonces, solo en la medida que podamos entender que en este proceso de enseñanza del libro, en esta metodología que nos dieron, en que yo insisto, los reveladores no lo pusieron en ese orden porque sí, hay una razón de ser. Y la razón que es de ser es ponerle cimientos al conocimiento, ¿sí? Para que cuando lleguemos a la parte menuda del libro, que es la vida y enseñanzas de Jesús, realmente tengamos la perspectiva de la grandeza de las enseñanzas y que realmente nos entren, y ahí sí, al disco duro, y nos queden grabadas para que podamos vivenciarlas nosotros, para que podamos ganar ese conocimiento experiencial, para que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Eso es la parte más valiosa de la enseñanza, y eso es lo que realmente genera un cambio en nosotros. Nosotros somos más fácil de espiritualizar, o nos espiritualizamos más fácilmente en la medida en que comprendemos el plan, porque nos es más fácil admirar y recibir los valores de verdad, belleza y bondad que nos enseña el libro. Y es por eso. Entonces, por eso es que los invito y te agradezco tu comentario, porque se me hace muy valioso. Ahora, pues quisiera escuchar a Ángel, que está escondido ahí, nos saludó por el chat y todo, pero se apagó. Entonces, don Ángel, puedes prenderte y compartir con nosotros tu resumen, por favor. Ángel. Creo que llegan y ya nos ponen el muñequito y se van. Ok, ¿alguien más tiene algo para compartir con nosotros entonces? Germán no tiene micrófono. Germán, ¿ya tiene micrófono? No, creo que Germán tiene problemas porque está con medio equipo. Por eso él no puede participar. No sé si alguien más quisiera. Milton, ¿tú estás listo? Sí, hermano. A ver, te escuchamos. Sí. No voy a poder presentar nada en pantalla, porque como le comenté la otra vez, la computadora se me dañó, estoy usando mi celular. Ajá. Pero sí quería expresar la experiencia que mi esposa y yo estamos viviendo. Antes que nada, quería hablarle un poquitito de mi background, de dónde vengo, para que así puedan entender la magnitud que tiene para mí la enseñanza del libro de Urantia. Yo vengo de una historia religiosa evangélica. Yo era de los que andaba con la Biblia como desodorante debajo del brazo, para arriba y para abajo, mandando a la gente al infierno. Todo aquel que no estaba de acuerdo con mi enseñanza, con lo que yo predicaba, con lo que yo hablaba, ese era hijo del diablo. Pero fíjese qué curioso, hermano Jaime y los demás hermanos. A pesar de venir de un ambiente así, en mí siempre hubo hambre de conocer, de aprender, de conocer. Nunca estuve cerrado a ideas en mi interior. Lo que pasa es que muchas veces uno no se manifiesta así por el ambiente, porque uno está en un ambiente, vamos a usar esta palabra, fariseísta, donde hay un régimen fuerte, pero en mi interior siempre deseaba conocer, porque a pesar de que hablaba lo que hablaba o predicaba lo que predicaba, había muchas dudas en mí, habían muchas interrogantes por ejemplo, concerniente a la muerte, al futuro eterno ¿verdad? de las personas. El concepto del infierno me chocaba un poco, porque yo decía, pero si nosotros predicamos un padre de amor, ¿cómo es posible que otras gente vayan a la gloria y otros vayan al infierno? El concepto de iglesia me chocaba mucho. Yo decía, pero ¿cómo Dios va a establecer un plan solamente para un grupito? Se supone que esto sea algo más grande.
Después llegó el tema de los extraterrestres a través de la televisión, las noticias, y empecé a ver muchos documentales del universo, y yo decía, oye, pero no, tiene que haber algo más allí. Yo no creo que Dios, nuestro Padre, haya creado algo tan inmenso y solamente haya vida aquí en la tierra. O sea, y todas esas incógnitas, todas esas preguntas, todas esas dudas, me fueron llevando por este camino hasta encontrarme con el libro de Durantia. Para mí el libro, las enseñanzas del libro han sido tremendas, reveladoras y liberadoras. Y también me han golpeado duro. Una de las veces yo a mi esposa hace un ratito, mientras escuchaba al hermano Jaime dando su resumen, fue descubrir que nuestro maestro, nuestro soberano, Jesús, no era el Hijo eterno, no era el Hijo de la segunda persona de la Trinidad. Sabes que en todo, casi los sectores cristianos se enseña que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Uh-huh. Y yo descubrí que no, que el Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, la segunda fuente y centro, es una persona diferente. Eso fue algo tremendo, algo impactante. Yo tuve que pararme y digerir esa revelación poco a poco. Conocer que el Padre nunca estuvo lejos de mí, ni yo de Él, fue otra verdad grande, porque acuérdense que en las iglesias, especialmente evangélicas, se enseña que el que no ha hecho una confesión de fe, vamos a decirlo así, que esa es la palabra que usan, el que no ha confesado a Cristo como está apartado, Dios no está en él, está apartado. Esa es la palabra, no sé si allá en los diferentes países que están mis hermanos se usa mucho esa palabra, pero en Santo Domingo se usa mucho eso, los apartados, la gente del mundo. Ellos hacen esa división, lo del mundo y lo que están en Cristo. Entonces, el libro Durantia me enseña a mí que no, que Dios mora en el interior de cada persona, a través de los monitores del pensamiento, del ajustador. O sea, Dios, esa partícula de Dios, que es prácticamente Dios mismo, mora en cada una de las personas, está ahí, ¿entiendes? Y eso también trajo una revelación bien grande, la enseñanza del Espíritu infinito, saber que el Espíritu de la verdad, ese Espíritu que el Señor nos dejó, no es el mismo Espíritu Santo, no es el mismo Espíritu infinito. Todas estas son enseñanzas nutrido y que me han liberado, porque en vez de traerme confusión, me han dado, o sea, me han revelado de que trabajando para mi progreso hay un montón de seres y de personalidades que van desde el mismo Padre Celestial hasta los seres que están trabajando con nosotros aquí en tierra, que es una familia cósmica completa que está trabajando para mi bienestar y el bienestar de cada uno de los seres humanos que estamos aquí, ¿entiendes? Que no somos huérfanos, que no estoy solo, que en los momentos más oscuros de mi vida el Padre siempre ha estado ahí, que yo nunca he sido un enemigo de Dios, ¿entiendes? Que Él me ama, que Él no desea llevarme al infierno, ni a mí ni a ninguna de esas personas que yo juzgué, ¿entiendes? Y ha sido maravilloso, hermano, la verdad que sí. Y hay cosas que todavía no las asimilo bien, que me imagino que con el tiempo, tanto en mi vida aquí terrenal como cuando pasemos al otro lado, la iré entendiendo. Por ejemplo, algo que pregunté en la clase pasada sobre el Ser Supremo, saber que es una persona también que no conocemos completamente, que está evolucionando, que está formándose, que esas enseñanzas que son, quizás no le he podido entender bien, pero que no dejan de ser reveladoras, y ha sido una gran experiencia, hermano, la verdad que sí. Eso es todo lo que quería añadir. Hay otras cositas ahí que se me escaparon, que tenía pendiente de comentárselas, pero... Listo, Milton, pero te voy a hacer la misma sugerencia que le hacía a Rita ahora.
Cuando semana a semana a ustedes les queden muchas dudas, por favor, pongan los correos, ¿sí? Algunos de ustedes lo hacen conmigo y me escriben entre semana diciéndome, mire, me quedó tal duda, me quedó tal cosa, para que no se una tanto tema, porque lo que pasa es que si dejamos 70 preguntas para una reunión, pues va a ser imposible que les vayamos respondiendo. Mientras que si ustedes nos van escribiendo, ¿sí? Pues es más fácil, ¿sí? Entonces, no se preocupen, sino si tienen dudas, escríbanos y nosotros las vamos sumando. Mire, hay veces, hoy me tocó pedirle auxilio a Flor porque me hicieron una pregunta y la verdad que estaba decía yo de una forma jocosa que un señor de España me estaba hablando de la trinización. Entonces me preguntaba que cómo era el tema de la trinización, y entonces yo le dije que yo todavía no había trinizado a nadie, pero que le prometía que tan pronto trinizara al primero, él iba a ser la primera persona que le iba a contar cómo era. Pero la verdad es que se lo contesté así en forma jocosa porque me cogió en una reunión y no todo el tiempo estoy pues con la disposición de sentarme en el computador a responder, y más cuando son temas profundos, que hay temas que son más sencillos de contestar, pero hay preguntas que implican explicaciones más extensas. Entonces, ustedes nos ayudan cuando nos van escribiendo y nos van pidiendo que les sacaremos ciertas dudas, ¿sí? Entonces, no tengan problema, escríbanos, que lo peor que puede pasar es que nos demoremos 2 o 3 días en contestar. ¿Ok? Entonces, Ángel, el tiempo es tuyo, puedes conectar tu micrófono ahora sí. Ángel. Así que le fue la luz otra vez. Ahora. Te escuchamos, Ángel. Y después sigue Samuel. Ángel, no te escuchamos. Ponle volumen a tu computador porque no te escuchamos. Aló, ahí. Ahí sí, listo. Ahí, ¿me escuchan? Sí, señor. Ahí, aló, aló. ¿Ahora? Sí, puedes subirle un poquito más al volumen, pero te escuchamos ya. Un poquito, por favor. Un poquito, ya. Permítame un segundito, yo le subo un poco a esto. Es que se me desconectó tan pronto, ahora me iba a dar la oportunidad y me fui del todo, me desconectó. No te preocupes, te vi que te saliste, pero bueno. De pronto aquí para los parlantes. ¿No me escuchan muy bajo? Sí, pero... Ay, si le puedes subir un poquito, yo no te escucho. Si no le puedes subir un poquito, habla más duro. Okay. Aló. Qué vaina. Aló. Sí. Voy a ver si le puedo subir acá. Aló, ahí. Ahí te escuchamos mejor. ¿Mejor? Sí. Bueno, como les decía, pues quiero primero ofrecer mis disculpas por las ausencias en las clases anteriores, pero es que estoy en una transición recibiendo un cargo y he estado, pues mire, apenas me pude volar de la oficina. Entonces, he visto así someramente muy superficial los correos y ojeado algunas comunicaciones que se han cruzado en el chat de Flor, unas diapositivas que vi que enviaron esta semana muy interesantes. Entonces, por eso preguntaba acerca del resumen de hoy, pero yo sí quería hablar porque fue que hoy me sucedió algo muy particular y se los quiero compartir. Yo soy gerente de una empresa de transporte acá en la ciudad de Armenia, acá en Colombia, para los que son de otros países. Resulta de que en la transición precisamente que les hablaba de recibir un cargo como gerente de la misma, pues estoy conociendo el personal. Y hoy en la tarde tuve una entrevista con el revisor fiscal y la contadora de la compañía. Y en una de las conversaciones, terminando la tarde ahora, a las 4 de la tarde, estaban en mi oficina y ella me disparó una pregunta. Me dijo, Ángel, ¿usted es cristiano? Entonces a mí me dio risa y entonces yo le dije,
no, o era. Pues ella vio la manera como le contesté y entonces ella me dijo, pero venga, es que esa respuesta suya sí como usted es o no es o qué. Le digo, no, la verdad, yo te voy a ser franco, yo ya no voy a iglesias cristianas. Hasta hace mucho poco estuve asistiendo y yo ahorita estoy estudiando un libro. Cuando les dije el libro, el revisor fiscal y la contadora son pareja, son esposos. Ellos se miraron, estaban al frente de mi escritorio. Cuando yo les dije que estaba leyendo un libro, haciendo un estudio, ellos se miraron y me dijeron, ¿y te podemos preguntar qué libro es? Y yo le dije, claro, no, ni más faltaba, estoy leyendo Urantia. Y ahí mismo se soltaron la exclamación y dijeron, nosotros también somos lectores y estudiantes del libro. Y yo, vea, hombre, ¿cómo? Entonces me acordé de don Jaime, porque con mi esposa ayer, que también estaba... ¿Aló? Que le quite el don, hermano, solo Jaime. Jaime, con mi esposa ayer, no más que estamos, como cuando yo no puedo estar en directo con ustedes, yo las escucho y las comparto con ella, las escuchamos juntos. Entonces estábamos escuchando algo que ustedes hablaron la semana pasada de la afinidad de las personas que estamos en el camino en la parte espiritual. Y yo sí decía, ¿yo por qué me siento tan bien con estas personas? Como ese feeling, lo que llamamos el feeling. Yo decía, ¿por qué yo me siento tan agradable con ellos? Y pues, y mire lo que llegó a la conclusión en el día de hoy, y nos estuvimos 3 horas, por eso llegué tarde, conversando y hablando del libro hasta que nos tuvimos que despedir. Le dije yo, no, ustedes nos tienen que visitar al apartamento y esto lo vamos a continuar, pero yo me vuelo porque están en este momento en el estudio y hace días que no participo, pero les quería compartir eso, bien interesante, y ahí es donde yo no digo que existen las coincidencias, no, digo que existen las diosidencias, la llamo yo, y eso del espíritu de la verdad que se hace manifiesto de tantas maneras, de las personas que de pronto estamos en esta búsqueda. Entonces, sí, de verdad, pues quería compartirles eso porque a mí me alegra mucho en el corazón y compartimos mucho rato acerca del libro y de pensares y cosas, y de verdad que muy edificante, y los extrañaba mucho, de verdad que no había podido estar, pero era por fuerza mayor. Pero gracias a Dios ya estamos otra vez acá retomando el estudio y tratando de ponerme al día. Qué pena, Jaime, cuando hablabas del resumen, y yo escuché de pronto la intervención de Pablo, que estaba hablando de pronto cómo él llegó al libro o el libro llegó a nosotros, porque es que uno no sabe si uno encuentra el libro o el libro lo encuentra a uno. La verdad es bien particular el suceso de esto, porque... les cuento y les comparto que en mi búsqueda, yo soy de la ciudad de Medellín, yo llegué a pertenecer hasta a una secta hebrea. En Medellín existen sinagogas y yo logré entrar a una de ellas, que eso es supremamente cerrado, eso es un círculo muy cerrado que ellos mantienen, y yo logré entrar a una. Y empecé a mirar lo que ellos practican, lo que es el Shabbat, lo que es leer la Torá, lo que es el Tanat, aprendí oraciones en hebreo, aprendí una cantidad de cosas. Yo llegué a usar kippah, el kippah, la gorrita redondita que utilizan los hebreos, los judíos en Israel. Yo llegué a tener el talid, el manto, bueno, una cosa que yo en mi búsqueda, porque yo tenía ese vacío. Entonces también, como les contaba, pertenecía a diferentes denominaciones cristianas, pero no me llenaban. Yo me cuestionaba muchas cosas, yo me hacía preguntas, y cuando iba y les preguntaba, bien sea al obispo, al pastor, al líder, y ellos veían que yo les preguntaba muchas cosas como muy incisivas, y ellos al último me contestaban, unos se enojaban, otros hasta enojaban. Entonces yo dije, no, esto por aquí como que no es. Entonces yo volvía y salía, pero yo permanecía el suficiente tiempo como para sacar conclusiones, como para yo evaluar, y de verdad les cuento, ahí tienen cosas muy buenas, y recuerdo en el 4.º libro de Urantia, en la vida de Jesús, cuando él hablaba con sus discípulos y él mencionaba de las otras religiones, de los otros dogmas, y él decía que no había que criticar, sino que se tomaba lo bueno, hablando del confucianismo, del taoísmo y todo eso, y ellos tienen cosas de verdad muy buenas, muy buenas. Entonces,
yo al último con mi esposa dije yo a la iglesia católica no voy a volver, yo no voy a volver porque es que yo, ¿a qué voy a ir yo siendo de lunes a viernes un demonio y el sábado también, y el domingo me voy para allá y en media horita salgo y es que ya caminando por el aire? No, este cuento no es así no es, esto no me llena. Apenas Flor se ríe y Bernardo Rey también. Entonces, lleno de amor, esto por aquí no es. Ya me metí a lo de los cristianos, les tomé cosas buenas, al menos una disciplina, la lectura de la Biblia que la he leído, bueno, cosas, pero finalmente volví, como les digo, a lo que no era. Y un día cualquiera, alguien me regaló un libro, El Testamento de San Juan. Y resulta que ese libro me dijo, me regalaron este libro, miren las cosas como son, cómo llega uno a esto, es que uno no sabe si uno llega o el libro es el que lo encuentra a uno. Y me regalaron El Testamento de San Juan de J.J. Benítez, y el que me lo regaló me dijo, a mí no me gustan las cosas de religión, yo lo regaló a usted, y yo empecé a leerlo y lo leí 4 veces, yo que nunca había terminado en mi vida un libro completo, nunca, ese me lo leí 4 veces. Y entonces mi esposa también lo leyó y en el libro ya nos llevó al caballo de Troya, ya nos llevó hasta que encontramos Urantia, la palabra Urantia. Y entonces mi esposa, un poquito más acuciosa, se puso a investigar qué era Urantia y me dijo, ay, qué bueno conseguir este libro. Y arrancó a buscarlo en Medellín. En ninguna librería lo tenían, que había que encargarlo a Bogotá, que no sé qué problema, y es que es muy costoso. Pues no, ni tan costoso, valía 70.000 pesos, pero es que no lo hay. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde lo encargamos? Como yo me desenvuelvo en el medio del transporte en Medellín, conocí un dueño de una empresa y yo no sé por qué en un comentario hablé del libro y me dijo, yo tengo el libro, y le dije, préstamelo. Y él me lo prestó y lo fotocopié. Eso me salieron 2 mamotretos que, vea, les voy a contar, mírenlo aquí, mírelo. Fue, yo lo más caro y más gordo. Claro, son 2 tomos y las fotocopias costaban 150.000 pesos. Pero entonces lo logramos tener y mi esposa empezó lo del estudio y me dijo, esto está muy interesante, empezó a compartirme y ya ella dijo, no, yo voy a buscar un grupo de estudio. Estando en Medellín, entonces ella se conectó con esta señora Tamila Rajinova. Rajinova es el apellido, es de la rusa. Sí, Tamila, eso. Tamila. Entonces la señora Tamila lidera un grupo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y mi esposa fue como 2 veces allá, pero de donde nosotros vivimos, allá queda muy retirado. Entonces le recomendaron un grupo más cercano, que es en el centro de Medellín, un grupo que lidera un señor que se llama Guillermo, que ahora se vino a vivir aquí cerca de nosotros, que está viviendo en Santa Rosa de Cabal, una persona que también domina mucho el tema, bastante conocedor. Lo cierto fue que, para resumirles, que yo terminé acompañándola al grupo y, como decimos en Antioquia, nos encarretamos y empezamos a darle, a mirar, a estudiar y a comprender y a tener una dimensión totalmente diferente de lo que es la creencia y de ese Dios que yo me tenían era asustado en todas las iglesias hablándome de ese Dios sangriento, rencoroso, de ese papá que me iba a castigar. Y yo aquí ya vi otro cuento y dije yo a qué voy a volver allá, porque es que ya solo de allá no me llena, eso de allá ya no es para mí, qué pena. Entonces ya nos pusimos al estudio, pero definitivamente donde quiera que uno abre el libro encuentra un tesoro. Y lo más bonito, esta semana enviaron un mensajito que me pareció precioso, espectacular, y decía: no se preocupe por lo que no entienda del libro de Urantia, preocúpese por lo que entiende y no practica. Eso me pareció espectacular, esa frase. Les quería pues compartir de cómo llegué o cómo llegó el libro a mí, muy, muy entusiasmado, muy contento de estar con ustedes, con usted, Jaime, que es una persona que indudablemente conoce mucho del tema. He averiguado de usted también y quién es él y quién es nuestro líder, quién es el que nos guía, y de verdad pues que sorprendente y muy contento. Lo mismo de Flor, que es una persona muy estudiosa, y el grupo maravilloso, y gracias por permitirme pertenecer, y de poco a poco aquí me les voy a pegar y voy a tratar de ponerme al día, don Jaime. Muchas gracias. Listo, Ángel, mil gracias. Vamos a compartir ahora con Samuel. Queremos escucharte. Samuel, esta semana le mandamos los archivos. Ya descubrí qué fue lo que pasó, Samuel. Es que tú llegaste del grupo de Chicago y llegaste tarde. Entonces, por eso no tenías los archivos originales que te mandamos esta semana.
y sufría mucho por no tenerlos y no poder estar al nivel o al parejo de los demás, ¿no? Pero parece que ya se solucionó eso. Pues nada, yo había tratado de hacer por ahí un resumen, pero estoy viendo que las anécdotas están al día y todos posiblemente tenemos alguna y la mía no es menos espectacular que algunas de la forma en que nos llega el libro. Y yo no había tenido la oportunidad de introducirme al grupo, con algunos y otros, a lo mejor no. Yo provengo de México, de una partita muy humilde, perdida ahí en la nada, con una escolaridad mínima, que apenas el sexto grado de primaria, pero muy aventurero. A los 15 años y medio ya estaba, de años de edad, ya estaba aquí en Chicago. Y había pasado, recorrido, atravesado de lado a lado la Unión Americana y me vine a sentar aquí a Chicago. Eso fue el 78. Y como buen aventurero mexicano, teníamos el país aquí a un lado, íbamos y veníamos cuando se nos pegaba la gana, ¿no? $200 y estoy otra vez de regreso con otro coyote y listo. Y a mí me sacaron en una ocasión deportado y regresé otra vez aquí, otra vez a Chicago. Tomé del agua del lago Michigan y como todos tienen la misma historia, quien prueba el agua de un lugar vuelve al mismo lugar. Y la última vez que estuve aquí en Chicago estuve por 5 años y no encajaba yo en esta forma de vivir de los juegos y dije, no, yo me voy a regresar a México. Y me regresé y estuve en México por 20 y tantos años. En esos 5 años que estuve aquí, con mi esposa y yo tuvimos una hija y ella como nacional, bueno, haber nacido aquí residente, se puede decir que era ciudadana. Fue como yo adquirí mi nacionalidad aquí en Estados Unidos. Y regreso, ya después de que ella hace todo el papeleo legal, regreso en el 2002, aquí en Chicago. Y como siempre, ¿no? Todos leyendo los libros de JJ Benítez, también encontré por ahí me lo leí todos, y hubiera leído más si no hubiera encontrado el libro, y ahí encontré también precisamente en la rebelión de Lucifer que mencionaban que existía algunos documentos que tenían la historia desde el comienzo de este planeta y que se llamaba Urantia. Entonces yo me di a la tarea de ¿dónde estaría eso? ¿Cómo le digo? Y como yo no soy muy ducho en cosas de la internet ni nada de eso, pues me dejé llevar como siempre. El destino me trajo otra vez a Chicago después de 20 y tantos años no estar aquí. Y yo, como soy trabajador de la construcción, un día que llovió y nos mandaron a la casa, porque cuando llueve y nos mandan a la casa, aquí no, nada de que pasa el agua y te vas. No, aquí en este trabajo es así, llueve y a tu casa. Y dije, bueno, pues yo para eso ya había descubierto que había una fundación aquí en Chicago y yo me brincaba de gusto el día que yo me di cuenta que estaba aquí en el lugar. Dije, bueno, tengo un propósito. Y ese día que me voy temprano a la casa,
casualmente estaba cerca de esa dirección. Fui caminando y entré así vestido de construcción todo vestido lleno de polvo y todo. Entré a la casa de la fundación y no me sacaron, ¿no? Los que no hayan tenido la oportunidad, es una casa muy, muy, muy bonita. Y estar ahí es ahorita en este momento estoy diciendo, pues casi como haber estado en Nazaret. No, por allá en aquel lugar donde estuvo Jesucristo. Y ahí encontré a estas personas y me empezaron a canalizar con diferentes grupos de estudio, pero no se daba nada hasta que, como ya les había comentado, esto sí se los comenté, entrando en internet encontré que Jaime Reyes Albornoz tenía una forma muy particular de explicar con unas, ¿cómo le llamaban? Una cosa que trajo de Rumania o algo por allá, no sé dónde, no sé cómo le llaman. Las matruscas. Las matruscas, sí. Y dije, ay, qué ganas de que yo, qué ganas de, sí. Y yo dije, qué ganas de que yo pudiera tener comunicación con este señor y algo. Pero bueno, ya llegará el día, como ha llegado el día que estoy aquí en la fundación y que estoy otra vez de Chicago y que estoy aquí. Y así pasó, mientras me leí el libro. Y un día vuelvo otra vez a la fundación porque ya había regalado los primeros libros que tenía, ya me los habían quitado a alguien que conocí en México. Uno de mis visitas me dijo, yo me lo quedo, tú ve y cómprate otro. Ok. Y fui por otro libro. Y cuando voy por otro libro me dice, ¿sabes qué? Ya estás en un grupo. Dice, no, pues vino un señor, te voy a dar el teléfono de él, se llama Luis Villamizar, está buscando personas para un grupo. Pues me apunto con él, luego. Y cuando me apunto con él, tuve que ir a México otra vez por 2 meses y por eso es que no había tenido toda la información también. Cuando me doy cuenta de todo, me doy cuenta de que precisamente aquel señor que iba a impartir el curso, que estaba a punto de iniciar con Luis Villamizar, dije, no, de aquí estoy yo y de aquí no me muevo hasta que me corran. Pues ya más o menos lo resumí algo. Y soy muy nuevo en esto y no puedo hacer un resumen puntual de lo que he entendido del libro. Ahí voy. A veces prefiero más escuchar y tratar de asimilar un poquito más. Soy muy penoso y a veces pienso que alguna expresión o una mala interpretación que haga yo puede herir sus castos oídos. Para nada, Samuel. Y los aburre y digo, ya me lo sé, dime algo más interesante. Pero pues ahí voy. Gracias por estar listo. Bienvenido y un placer y qué rico conocer la historia. Hoy le mandé, les había mandado por el chat la dirección, ya se la mandé a Flor completa, la del audiolibro de esta que estamos estudiando, que está en iVox. Ya les mandé la dirección completa para que Flor, por favor, nos la pongan en el chat y la tengan todos, para que lo puedan también utilizar cuando quieran solamente leer, solamente escuchar. Quiero compartir con ustedes unas estadísticas. Fíjense que hoy tenemos un caso bien particular. Ustedes han visto, ha entrado Mario Aníbal como 10 veces y se sale. Pasa que tiene problemas de comunicación allá. Y hoy es el día que